Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Hoy día domingo, el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Este día domingo es un día de reposo espiritual y reposo físico. O sea, un descanso para nuestro espíritu al buscar la presencia de Dios a través del estudio de la palabra, de la predicación y de la alabanza. Y también del descanso físico, porque cesamos las labores realizadas durante toda la semana. Una bendición muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos. No se le olvide decirle a su familia en este momento, comuníquese con ellos, mándeles un chat, llámelos por teléfono y dígale que sintonicen santel.info y allí encontrarán entonces este mensaje de la palabra del Señor de manera directa, y durante la semana lo pueden ver en YouTube Santel TV o en YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Vamos a orar al Señor, a pedirle que dirija nuestras vidas, que nos guíe de acuerdo a su propósito y a presentarle al Señor nuestras peticiones. No se le olvide, mi querido hermano, si usted tiene alguna petición para hacer al Señor, comuníquese por favor con nosotros, 318-393-0171, y con gusto estaremos orando por ustedes, o envíeme un chat para que clamemos al Señor. Y si hay alguna persona de nuestra congregación que usted sabe que tiene alguna necesidad, entonces le pedimos por favor nos comunique para mirar cómo poder ayudar a nuestro hermano. No queremos a nuestros hermanos pasando necesidad y nosotros estar tranquilos sin saber y sin poder ayudarles. Queremos bendecir a las personas en medio de estas dificultades. Tengamos presente también en nuestras oraciones por salud a los esposos Aguirre. Vamos a orar al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, damos gloria a tu nombre, te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas de ti. Permítenos descansar en tu presencia día tras día. Tú nos invitas que si estamos trabajados y cargados, vengamos ante tu presencia, que tú nos haces descansar. Por eso, mi buen Señor, estoy delante de tu presencia en este día domingo, glorificando tu nombre y también clamando a ti, Señor de la gloria, intercediendo con ruego, con súplica por la vida de mis hermanos. Nos ponemos de acuerdo en este momento con la congregación para pedirte, oh Dios, que pases tu mano sanadora y divina sobre el cuerpo de nuestros hermanos Aguirre, que les bendigas en su salud, que los protejas, lo mismo que a Carlos Hernández. No les faltes, Señor, con tu bendición. Tú eres el Dios que sana todas nuestras dolencias. Tú eres el Dios que está presente en nuestras vidas día tras día, y tu Espíritu, Señor, nos alienta, tu Espíritu nos fortalece, y tú eres el Dios de toda consolación y enjugas toda lágrima de nuestros ojos. Gracias te damos por tu misericordia y por tu gran amor y el cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciendo, Señor, a todos aquellos que tienen dificultades físicas. Tu mano sanadora y divina esté sobre ellos. A los que tienen problemas económicos, sana su economía, bendito Dios, para que tengan no solamente para suplir sus necesidades, sino para compartir con otros. También te pedimos, eterno Dios, que tu bendición sea sobre la vida de nuestros hermanos en su salud emocional, porque sabemos, eterno Dios, que a través de este encierro, de esta crisis, los temores, las angustias han venido sobre la vida de algunos, pero tú les darás el aliento que necesitan, Señor, porque tu mano los sostiene. Gracias, bendice, Señor, la vida de Joana, de Diego, bendíceles su economía, ayúdales a salir adelante, eterno Padre Celestial. Padre, estamos en tus manos, dándote gracias también por las bendiciones recibidas, porque hasta ahora, Señor, no tenemos noticias de ninguno de nuestra congregación contaminado. Ábrele puertas, Señor, a William y a su familia en cuanto a contratos para su trabajo. Tu bendición sea sobre ellos. Igualmente te pido tu bendición
para los negocios de nuestros hermanos, a Ricardo en su restaurante, Señor, que pueda normalizarse y volver a la normalidad que tenía antes, eterno Dios, y tu bendición siempre les guarde en todo momento. También, eterno Padre, bendice a Claudia, a Jorge, a Mateo, que puedan realizar, Señor, su trabajo de manera adecuada y tu bendición no les falte, no acortes tu mano de bendición sobre ellos. Estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, pidiéndote que la bendición tuya sea derramada sobre todos y cada uno de los que componen la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar. No olvides, Señor, no sueltes de tu mano a Miriam y a Diana en su tiempo de tristeza, de soledad, y tú llena el vacío, Señor, que dejó la partida de nuestro amigo Javier. Tu bendición sea sobre ellas, guardándoles en todo momento. Ordena sus pasos, ordena su vida, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Hemos orado a ti en esta hora, glorificando tu nombre en Cristo nuestro Señor, porque Él fue quien lo hizo posible. En Él te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros hemos venido trabajando el tema de el sermón en el monte o el sermón desde el monte. Aquel sermón que Jesús dio. Y comenzamos entonces en ese sermón que Jesús dio de los capítulos 5 al 7 de San Mateo y Lucas capítulo 6 y 7. Y hemos llegado a las bienaventuranzas. Y entonces vimos: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy hablaremos acerca de dichosos, felices, afortunados. Porque la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados, esta palabra procede del griego makarión, traducida al español de la idea de un estado de completa felicidad. Significa 3 veces bendecido, o sea, bendito 3 veces, feliz, afortunado, dichoso, favorecido, contento. Makarión, o sea, bienaventurado, se usa 50 veces en el Nuevo Testamento y frecuentemente aparece el mismo concepto en el Antiguo Testamento. Estas son palabras de Jesús declarando bienaventurados a varios tipos de personas que son temerosas de Dios. La dicha que solamente disfrutan, ¿quiénes? Aquellos que gozan de la salvación en Jesucristo y comunión con Dios, viviendo la verdadera vida con propósito. Las bienaventuranzas atentan contra la lógica humana, contra el pensamiento del mundo, porque el mundo dice: bienaventurados los hombres de éxito, bienaventurados los ricos, los poderosos, los que tienen reconocimiento. Pero Jesús hizo un planteamiento totalmente opuesto a los deseos del ser humano. Los reconocidos por Dios, los bienaventurados, no poseen nada, no son nada, y lo que es peor, no pueden por sí mismos salir de esa condición. Entonces, en Mateo 5:3 dice, en la versión de la Biblia Dios habla hoy: dichosos los que sufren, porque serán consolados. En la Nueva Versión Internacional: dichosos los que lloran, porque serán consolados. En la Palabra de Dios para Todos, la Biblia verde que usamos en la iglesia: afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. En la versión libre dice: felices los que están tristes, porque el mismo Dios los consolará. En la Reina Valera del 2015 dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Reina Valera actualizada. En la Reina Valera de 1977 dice: bienaventurados los afligidos, porque recibirán consolación. Y en la traducción latinoamericana dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Entonces no te dice: dichosos, afortunados, felices y benditos. Y los que sufren, los que lloran, los tristes, los afligidos. Bienaventurados los que lloran, porque serán
consolados. Muy probablemente el trasfondo de esta bienaventuranza lo encontramos en Isaías capítulo 61, de los versículos 1 al 3, donde el profeta anuncia la redención y el consuelo que Dios traerá sobre aquellos que están de luto, a los que están afligidos por causa de la situación que han vivido. Ahora, aquellos que sufrieron la cautividad y han llorado por la situación de su pueblo, el Señor les promete consolación y un nuevo éxodo. Las promesas hechas a través del profeta Isaías serán una realidad en la vida de ellos. Por esa razón deben regocijarse, pues su Dios les extenderá su misericordia y enjugará sus lágrimas. Jesús, el eterno Hijo de Dios hecho hombre, se la promete a sus discípulos, y esto nos incluye a nosotros. Bienaventurados. La palabra griega dreno es metanón, penitentes. Esa palabra significa eso, penitentes. Y se ha traducido por los que lloran, o sea, bienaventurados los penitentes. Aquí se ha traducido por bienaventurados los que lloran. También se hace alusión a los que están tristes, a los que sufren, a los que están afligidos. Este término apunta a una amargura muy profunda, a un dolor muy severo. Ahora, no es el llanto de los que hacen berrinche, sino alguien que lleva dentro del corazón un profundo dolor que no puede aguantar y que lo lleva a derramar lágrimas. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos bienaventurados que lloran? Bueno, en la profecía de Isaías se refiere a aquellos que han llorado por su condición de exiliados, pero sobre todo por la condición lamentable que tiene Jerusalén. Son los que lloran no solo por su propia situación, sino por la situación de su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de hombres que sintieron dolor por los pecados suyos, pero también por los pecados de su pueblo, y que estuvieron dispuestos a pedir perdón al Señor, como es el caso de Moisés, de Nehemías, de Esdras, de Daniel. Incluso en el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús llorando por el extravío de sus compatriotas, cuando llora sobre Jerusalén. El apóstol Pablo deseó ser incluso anatema con tal de que se salvara el pueblo de Israel. Los que lloran son los que están en íntima relación con los pobres de espíritu. Así que quienes lloran son aquellos que sienten en primer lugar una pena muy grande por su condición espiritual, por su pecado, y buscan entonces la misericordia de Dios como la única medicina para su enfermedad. Son aquellos que reconocen que sus pecados les impiden vivir una vida plena, les roban la paz y los enferman completamente. Pero a la vez, son aquellos que reconocen que en el Señor está la medicina para sus vidas. Así lo hizo David. Cuando reconoció su pecado, ¿qué hizo? Lo confesó al Señor y experimentó la dicha de ser perdonado. Se gozó al sentir que su pesada carga fue quitada. Salmo 32, versículos 3 al 5. Recuerda que él dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque está afligido, porque ha llorado, porque ha lamentado su condición espiritual. Pero los que lloran, mis queridos hermanos, también son aquellos que sienten un profundo dolor al ver a otros sumergidos en el pecado, con sus vidas destrozadas, y claman por ellos. Si tú has tenido un profundo dolor por alguno de tus hijos, de verlos sumergidos en el pecado, de verles la vida destrozada, o alguno de tus familiares, o algún amigo o conocido tuyo, y clamas por ellos con profundo dolor en tu alma, eres uno de los que lloran, y serás uno de los bienaventurados. Al verdadero Hijo de Dios le debe doler a aquellos que están derribados en el camino por causa del pecado.
Jamás podrá sentir alegría al ver cómo su prójimo es destrozado por aquel ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, como está en Juan 10:10. Por eso, como los leprosos de Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 9, comparte con los que están muriendo sin esperanza ese mensaje que libera y que da vida plena. Los lleva a aquel que vino a dar la vida y vida en abundancia. Recuerda Juan 10:10. El Señor Jesucristo vino al mundo para llevar nuestro pecado, para quitar la pesada carga que nos encorva y destruye. Quien llora por su pecado y no acude a quien puede perdonarlo, nunca recibirá consolación. Pero todo aquel que mira hacia el crucificado será libre de la condenación de su pecado y disfrutará la dicha de ser perdonado. El que reconoce la magnitud de su pecado y busca el perdón de Dios, siempre hallará su misericordia. Recuerda que lo plantea claramente en la parábola del hijo pródigo. El Padre siempre está listo, con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Los que lloran de ese versículo 4 de Mateo capítulo 5, hay muchos motivos que llevan a los hombres a llorar. Motivos de temor, de enojo, de gozo, de dolor, de pérdida material. En segundo lugar, este llanto lleva al arrepentimiento y a la conversión. Santiago capítulo 4 versículos 8 al 10. Acercaos a Dios, dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En tercer lugar, hay personas extremistas que lloran por cualquier cosa. Pero de esos no es lo que se está refiriendo Jesús en este pasaje. Jesús no está diciendo bienaventurados los llorones por cualquier causa. No. Tampoco está diciendo que el reino de los cielos será para los que lloran simplemente porque lloran, como también vimos que no era para los pobres simplemente por ser pobres. No se refiere a eso el Señor Jesús. El motivo aquí, en cuarto lugar, es un motivo moral y espiritual. Y Dios lo ve. Es un reconocimiento de su pecado y de la ofensa que hemos cometido ante Dios. Es el dolor por la desobediencia y el fracaso. Lucas capítulo 22, versículo 62. Es compasión por la condición espiritual de los que nos rodean. Mateo capítulo 9, versículo 36 y Lucas 19, 41. Los que lloran son los pobres en espíritu, quienes han llegado a ser agudamente conscientes de su propia falta en cumplir así la voluntad del Rey. Luego entonces tenemos que Jesucristo es el mayor ejemplo del lloro. Él lloró por Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 35, cuando Lázaro murió. Pero también recuerden que lloró, como les dije antes, por la condición espiritual de Jerusalén. Lucas capítulo 13, versículos 34 al 35. Lloró sobre Jerusalén porque la vio perdida, dispersa, como ovejas que no tenían pastor. También otro caso que tenemos en la Biblia como ejemplo de los que lloran es Nehemías, en el capítulo 1, versículo 4. Esta actitud lo hizo a Nehemías accionar en la gran obra que hizo después, cuando levantó los muros y reconstruyó parte de la ciudad. También hay una esperanza para los que lloran. Salmo 126, versículos 5 y 6. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por una persona que está sin Dios, sin salvación y sin esperanza? Sea familiar o no. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste por una persona que está sin Dios, sin salvación y sin esperanza? Bienaventurados los que lloran,
¿Por qué razón? Dice la Escritura, porque ellos serán consolados. ¿Qué significa la consolación? La consolación es una promesa firme del Rey, en el consuelo del perdón, y entonces produce el placer de la comunión con Dios. El Cristo compasivo está especialmente cerca de los que lloran. Pero recuerda, de los que lloran por su condición espiritual. El verbo aquí está en tiempo futuro. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pero no significa que tendrán que esperar para recibir la consolación, quién sabe cuándo, años después. No. Es más bien expresa certeza de que efectivamente reciben consuelo en este tiempo presente aquí en la tierra. No es simplemente que le van a enjugar las lágrimas cuando esté en el reino de Dios, como dice Apocalipsis, donde no habrá ni dolor, ni tristeza, ni llanto. No, es aquí y ahora que el Señor quiere consolarte. Si estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, si estás pasando por alguna situación de desesperanza, si estás pasando por una prueba aguda, muy fuerte, recuerda que Él está para consolarte. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y esto nos da a ustedes y a mí esperanza. Pero también, mis hermanos, consolación. Entonces, consolación es la promesa firme del Rey, de Dios. Consolación aunque está en tiempo futuro, es para ahora. Y consolación es evidente que el consolador es Jesús, por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que significa Espíritu Santo? La palabra griega es paracleto. Y paracleto es consolador. El Espíritu Santo es consolador. Puedes mirar en Juan capítulo 14, versículos 16 y 18, y Juan capítulo 16, versículo 7 de la palabra del Señor. El consolador, entonces, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesús. ¿El consolador quién es? El consolador es nuestro Dios, el Espíritu Santo. Veamos entonces la palabra. Juan capítulo 14, versículos 16 al 18, y dice así la palabra del Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice la palabra del Señor. Entonces, en el versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Nota, Jesús está pidiendo por ti y por mí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es ese? El Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. No era por un rato, no era por un tiempo, esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces el Consolador, que es Jesús, ahora está con nosotros por siempre a través del Espíritu Santo. Eso es lo que Él nos ha prometido a ti y a mí. Y ahora veamos entonces también lo que la palabra del Señor nos plantea en el capítulo 16, el versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo es nuestro Consolador y está contigo y conmigo todos los días hasta el fin. En cuarto lugar,
es una perfecta consolación. Recuerda que estamos hablando acerca de la consolación de Dios. Cuando dice ellos serán consolados, la última parte del versículo 4. Entonces, que la consolación es la promesa firme del Rey, que la consolación es para el presente, aunque está en tiempo futuro, que es evidente que el consolador es Jesús por medio del Espíritu Santo para ti y para mí. Y en cuarto lugar, es una perfecta consolación. ¿Por qué razón? Porque el consolador es perfecto. Para experimentar esta consolación que Jesús promete, primeramente es necesario experimentar la aflicción y las lágrimas que llevan al arrepentimiento y a la compasión, como encontramos en San Mateo en el capítulo 29 y 30. Ahora, ¿cómo es que nos consuela Dios? ¿Cómo nos consuela Dios? Bueno, acabo de mencionarlo. Nos consuela por el Espíritu Santo. Salmo capítulo 34, versículo 18, Salmo 147, versículo 3 y Juan 14, 6, Juan 14, 16, como leíamos en la palabra del Señor ahora. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así nos consuela Dios. Pero también nos consuela por las promesas de la Escritura. O sea, las promesas que encontramos en la palabra del Señor para usted y para mí. En el libro de Romanos, en el capítulo 15 de la palabra del Señor, Romanos capítulo 15, versículo 4 de la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿cómo somos consolados por Dios? Por el Espíritu Santo, por las promesas de la Escritura, por la palabra del Señor. También con los grandes himnos de la fe cristiana, o sea, los himnos, los coros, los cantos, lo que cantamos, Dios nos consuela. Trae aliento cuando estás cantando al Señor, cuando le estás alabando, cuando le estás adorando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, dice el himno. Y entonces allí, ¿qué hace? Nos consuela. Como dice el himno 560, hablando acerca de porque Él vive, dice que yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más solo por Él. O sea, nos consuela a través de las canciones. Piensa en este momento en algún canto, en algún coro, en algún himno que pueda llegar a tu vida. Cómo el Señor te acompaña y te consuela. Cómo el Señor te dice que estará contigo todos los días hasta el fin. ¿Recuerdas el canto del Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada nos faltará. El Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, ¿cómo nos consuela el Señor? Por el Espíritu Santo, por las promesas de la Escritura, con los grandes himnos o coros de la fe cristiana, también por la mucha oración del cristiano. Santiago capítulo 5, versículo 13 de la palabra del Señor nos invita a que estemos orando al Señor, que estemos clamando a Él y pidiéndole en medio de nuestras dificultades. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, a través de la mucha oración del cristiano, si estás afligido, haz oración. Si estás alegre, canta alabanzas. Pero también por medio de otros creyentes. Otros creyentes te pueden animar. Otros creyentes pueden estar a tu lado, darte un abrazo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7, encontramos al apóstol Pablo dando testimonio acerca de cómo
otros han contribuido para su vida espiritual, cómo le han consolado. Y también, en quinto lugar, con la consolación final en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 41 de la palabra del Señor, donde allí en Apocalipsis la palabra del Señor nos plantea ya acerca de el final y cómo será nuestra condición, la tuya y la mía, delante del Señor. Entonces, Apocalipsis, ¿qué es lo que nos dice? Que enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y eso es lo que usted y yo vamos a tener delante del Señor. Disfrutar con Él en su maravillosa presencia. Pero también, mis queridos hermanos, la consolación está prometida a Israel. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2, Isaías 61, versículos 2 y 3, y llega a la iglesia también y su reino. Porque la consolación, cuando está diciendo bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, era para los apóstoles, era para los seguidores de Jesús inmediato, pero también para los que le seguimos en el día de hoy. Y la consolación se da también cuando vemos convertido a Cristo, a alguien por el cual hemos llorado y hemos orado. Eso nos debe traer consolación. Cuando vemos a alguien de nuestra familia que se convierte de las tinieblas a su luz admirable, un amigo, un vecino, un conocido, eso es consolación para nosotros, porque alguien se ha convertido. Nos trae consolación. Y finalmente, el premio es que recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Esta expresión en forma pasiva debe entenderse que es Dios quien realiza la acción. Por eso todo aquel que llora por su pecado y acude al Señor escuchará las hermosas palabras de consolación: ni yo te condeno. ¿Recuerda aquella mujer cuando iba a ser apedreada? Jesús se acerca a ella, ella está llorando, ¿y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. Esas palabras son para usted y para mí. Para todo aquel que llora por su condición espiritual, que llora por su pecado, va a escuchar esas hermosas palabras si vamos a Él en arrepentimiento: ni yo te condeno. Sin importar cuánto tiempo has cargado tu pecado o la magnitud del mismo, todos los pecadores serán perdonados si van en arrepentimiento al Señor, y Dios nunca más se acordará de sus pecados, como está en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Mas yo a Jehová miraré, dijo Miqueas, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios me oirá. Jehová, mis queridos hermanos, trae luz y libertad. Jeremías 31:34. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa, me haga justicia, y él me sacará a la luz, y veré su justicia. Para recordar entonces, mis queridos hermanos, bienaventurados los que lloran. Los que lloran no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan. Tampoco los que lloran son los hombres del mundo que se lamentan por sus desgracias. Tampoco se refiere a los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia, porque a ellos se refiere más adelante en una de las últimas bienaventuranzas, en el versículo 10 de Mateo 5. ¿Quiénes son entonces? Son los que reconocen su bancarrota espiritual. Son aquellos, mis queridos hermanos, que en los días de Joel, cuando Israel se había acordado de la inmundicia y deleitado en la maldad y gozándose de su pecado, el profeta le dijo al pueblo: dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ese es el bienaventurado.
Esa es la actitud para ir y presentarnos delante de Dios. Un bienaventurado al llorar por la carga de su pecado y también por la de su pueblo. Podemos entonces tener la plena seguridad que nuestro Dios también nos consuela en nuestras aflicciones. Job, el patriarca, en medio de su dolor, afirmó lo siguiente: ante Dios derramaré mis lágrimas. Job 16:20. Y no quedó defraudado. Dios lo atendió. Pablo nos recuerda que contamos con un Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que está dispuesto a consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Así que también tú, mi querido hermano y hermana, cuando lo necesites, puedes derramar tus lágrimas sobre el Señor con la certidumbre de que Él te consolará y te confortará. Porque como dijo el salmista, confortará mi alma por amor de su nombre. Mi buen Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta hora, pidiéndote, Señor, que esta palabra tuya cobre vida en nosotros y podamos ponerla por obra, podamos llevarlo a la práctica, podamos vivirla. Señor, que seamos de aquellos que lloran por su condición espiritual, que lloran al saber que delante de ti somos como trapos de inmundicia, que lloramos, Señor, ante tu presencia de ver nuestra debilidad, que a pesar de todas tus bendiciones, todas tus garantías, lo que haces por nosotros, no podemos decir que somos fieles. Perdónanos, Señor. Perdona y borra nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Señor, queremos vivir en ti y para ti, glorificando tu nombre. Queremos ser de aquellos que lloran por su desgracia espiritual y acudir al único que puede levantarnos, al único que puede consolarnos, al único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y es tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Gracias por traernos consuelo en los tiempos de angustia. En este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, en este tiempo de tristeza, en este tiempo de incertidumbre, de temor, de miedo, te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que consueles y fortalezcas la vida de mis hermanos y quita de ellos toda preocupación, porque tú confortarás nuestra alma con justicia por amor de tu nombre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, y tu vara y tu cayado nos infunden aliento. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Te invito a continuar con la alabanza y después de la alabanza viene la predicación de la palabra del Señor. Bendiciones para todos, que el Señor les continúe bendiciendo y guardando sus vidas hoy y siempre.